Mi nombre es Guillermo Paz. Tengo 71 años y en nuestro último almuerzo familiar brindamos por muchos más años juntos. Al día siguiente les anuncié que me mudaba a España para siempre y que la casa la heredarían niños huérfanos, no ellos. Pero lo que no sabían es que yo había estado planeando este momento durante 3 años, desde el día que mi propia nuera me dijo que era una carga económica delante de mis nietos. Imagínense la escena. Ese domingo, todos sentados alrededor de la mesa que yo mismo compré hace 40 años, brindando con vino tinto mientras mi hijo Roberto alzaba la copa diciendo, «Por papá, que siempre va a estar con nosotros». Su esposa Mónica sonreía fingiendo cariño. Mis nietos reían y yo solo pensaba en las maletas que ya tenía preparadas en mi cuarto y en el boleto de avión que guardaba en el cajón de mi cómoda. Escuchen esta historia hasta el final y díganme qué harían ustedes en mi lugar. Cuéntenme también desde qué ciudad me están escuchando, porque al final van a entender por qué decidí cambiar radicalmente el rumbo de mi vida a los 71 años. Para que entiendan bien esta historia, tengo que contarles cómo llegué hasta ese punto. Porque no siempre fui este viejo que sus hijos veían como un estorbo. Llegué a esta ciudad hace 50 años, recién casado con mi Elena. Que en paz descanse. Veníamos de un pueblo pequeño con 2 maletas y muchas ganas de progresar. Conseguí trabajo como auxiliar contable en una empresa textil, y Elena se dedicó a cuidar la casa mientras esperábamos nuestro primer hijo. Desde el primer día, supe que iba a ser contador toda la vida. Me fascinaban los números, el orden, la precisión. Trabajaba de día en la empresa y por las noches estudiaba contabilidad en una academia nocturna. Elena me preparaba café y me acompañaba hasta tarde mientras yo repasaba las lecciones sobre balances y estados financieros. Cuando nació Roberto, yo ya había conseguido mi título y un mejor puesto en la misma empresa. Cada peso que ganaba tenía un destino claro. Primero pagar el alquiler del pequeño apartamento donde vivíamos, después ahorrar para comprar nuestra propia casa. Elena me decía, «Guillermo, este niño va a tener todo lo que nosotros no tuvimos». Y vaya si lo tuvo. Trabajé como un animal durante años para darle la mejor educación. Me levantaba a las 5 de la mañana, revisaba los libros contables hasta las 6 de la tarde y después llegaba a casa a ayudarlo con las tareas del colegio. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo daba asesorías contables a pequeños comerciantes para ganar dinero extra. Roberto crecía viendo todo ese sacrificio. Cuando tenía 10 años, me ayudaba organizando los papeles de mis clientes. «Papá, ¿cuándo vamos a tener una casa grande?», me preguntaba. «Cuando tú seas grande, hijo, vamos a tener todo lo que soñamos», le respondía mientras calculaba cuánto más necesitaba ahorrar. Le pagué la universidad privada más cara de la ciudad. Estudió administración de empresas mientras yo seguía trabajando doble turno para costear sus estudios. Cada mes, cuando llegaba la factura de la universidad, yo pagaba sin chistar, aunque eso significara comer arroz con huevo toda la semana. Cuando se graduó, hice una fiesta en la casa que finalmente habíamos comprado. Invité a todos mis compañeros de trabajo, a los vecinos, a toda la familia. Estaba tan orgulloso de mi hijo el administrador. «Miren lo que logró este muchacho», les decía a todos.
Salió de una familia humilde y ahora es profesional universitario. Elena murió cuando Roberto tenía 28 años. Diabetes. Esos fueron los meses más duros de mi vida. Cuidarla de noche después de trabajar todo el día, llevarla al médico, comprar los medicamentos que costaban una fortuna. Roberto ayudó con algo de dinero, sí, pero el que se quedó despierto todas las noches sosteniéndole la mano fue este viejo que años después llamarían carga económica. Después del funeral, Roberto siguió viniendo a almorzar los domingos. Me contaba de su trabajo en una empresa de seguros, de sus proyectos. Cuando conoció a Mónica, me la presentó en casa. Era una mujer elegante, con estudios universitarios, pero algo en sus ojos me decía que me veía como alguien inferior. «Mucho gusto, señor Paz», me dijo con una sonrisa fría. Yo pensé, si mi hijo la eligió, debe tener algo bueno. Se casaron y tuvieron 2 hijos, mis nietos Sebastián y Valeria. Cada vez que venían de visita, la casa se llenaba de vida. Yo les compraba juguetes, les cocinaba sus comidas favoritas, les ayudaba con las tareas del colegio. Les enseñé a jugar ajedrez, les conté historias de cuando su papá era niño. Sebastián siempre me decía, «Abuelo, cuando sea grande voy a ser contador como tú». Y Valeria me abrazaba cada vez que llegaba gritando, «Llegó el abuelo». Pero después de unos años, las visitas empezaron a cambiar. ¿Ustedes han notado cómo a veces las cosas se van deteriorando tan despacio que uno no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde? Así pasó conmigo. El deterioro no empezó de un día para el otro. Fue como esas goteras que al principio no molestan, pero que poco a poco van pudriendo toda la madera, hasta que un día se cae el techo encima. Al principio era sutil. Cuando venían a almorzar los domingos, Mónica siempre encontraba alguna excusa para irse temprano. «Ay, Guillermo, nos tenemos que ir porque tengo que preparar cosas para el trabajo de mañana». O «Los niños tienen que hacer tareas, mejor los llevamos a casa». Yo trataba de ser comprensivo. Sabía que no todas las nueras se llevan bien con el suegro, y pensaba que con el tiempo íbamos a encontrar la forma de conectar. Pero Mónica tenía una manera muy especial de hacerme sentir que estaba de más en mi propia casa. Cuando mis nietos cumplían años, yo les compraba regalos con mucho cariño, libros que elegía pensando en sus gustos, ropa que veía en las tiendas, y me imaginaba cómo les quedaría. Pero Mónica siempre tenía algún comentario. «Ay, Guillermo, no tenías que gastar dinero». Pero lo decía de una manera que sonaba más a reproche que a agradecimiento. Una vez, para el cumpleaños de Sebastián, le regalé un juego de química que había visto en una tienda educativa. Había hablado con el vendedor, le expliqué que era para un niño inteligente que le gustaban las ciencias. Gasté el dinero del almuerzo de una semana entera en ese regalo. Cuando se lo di, el niño se puso loco de contento. Pero Mónica le dijo delante de mí, «Ay, mi amor, ese juguete es muy complicado. Mejor lo guardamos y jugamos con otros». Guardarlo, como si fuera algo malo, algo que no servía. Roberto, que antes me defendía cuando su esposa hacía esos comentarios, empezó a quedarse callado. Peor aún, empezó a secundarla. «Papá, no te molestes en comprar cosas. Nosotros ya tenemos todo controlado». Me decía como si mis regalos fueran un problema.
Los domingos empezaron a acortarse. Llegaban después del mediodía, comían rápido y se iban antes de las 3. Yo preparaba comida para un ejército porque me encantaba cocinar para mi familia, pero siempre sobraba todo. «Ay, Guillermo, no cocines tanto. Nosotros comemos poco», me decía Mónica. Pero yo sabía que era mentira. Ellos comían perfectamente bien. Era ella la que tenía prisa por irse. Después empezaron las cancelaciones. «Papá, no vamos a poder ir este domingo. Mónica tiene dolor de cabeza. Papá, los niños están resfriados. Mejor nos quedamos en casa. Papá, tenemos un cumpleaños de la familia de Mónica». Siempre había una excusa. Yo llamaba a Roberto durante la semana para invitarlos y él me decía: «Papá, estamos muy ocupados. Ya te avisamos cuando podamos ir». Pero las semanas pasaban y nunca avisaban. Un día decidí ir yo a visitarlos. Fue un error. Cuando toqué el timbre, Mónica atendió con una cara que no puedo describir. «Ay, Guillermo, qué sorpresa», me dijo, pero no era una sorpresa agradable. «Roberto no está», agregó. «Se fue a trabajar». Era sábado por la tarde. Los niños estaban jugando en el patio y cuando me vieron gritaron: «¡Abuelo!» y corrieron a abrazarme, pero Mónica enseguida los llamó. «Niños, vengan adentro que van a tomar frío». Era pleno verano. Me quedé parado en la puerta como un vendedor ambulante. Mónica no me invitó a pasar. No me ofreció ni un vaso de agua. «Bueno, Guillermo, cuando venga Roberto le digo que viniste». Y cerró la puerta. Caminé hasta la parada del autobús, sintiéndome como un perro echado a patadas. Ese día entendí que para Mónica yo no era el padre de su marido. Era una molestia, un viejo que incomodaba. Pero lo que más me dolió fue que Roberto nunca me preguntó por qué había ido a visitarlos. Nunca me llamó para disculparse por la actitud de su mujer. Las Navidades se volvieron un trámite. Venían una hora, comían algo. Los niños abrían los regalos y se iban. «Tenemos que ir a cenar con la familia de Mónica». Era la excusa de siempre. Nunca me invitaron a conocer a esa familia. Nunca me incluyeron en sus planes. Cuando cumplí 70 años, esperé toda la tarde que vinieran a saludarme. Había preparado una torta, había comprado bebidas, había limpiado la casa de arriba abajo. A las 8 de la noche, Roberto me llamó por teléfono. «Papá, feliz cumpleaños. Discúlpanos que no pudimos ir, pero tuvimos un inconveniente». No me dijo qué inconveniente. No me explicó nada. Ese día comí torta solo, mirando las fotos de cuando Roberto era niño y me ayudaba a ordenar los papeles de mis clientes. ¿Ustedes alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia? ¿Han sentido que la gente los tolera por obligación, pero no los quiere de verdad? Yo empecé a entender que eso me estaba pasando. Ya no era el papá que los había criado, que les había pagado los estudios, que había trabajado día y noche para darles lo mejor. Ahora era solo el viejo que ocupaba espacio, que costaba dinero, que estorbaba en los planes familiares. Pero hasta ahí yo había sido paciente. Había tratado de entender, de no crear conflictos, de mantener la paz familiar. Todo cambió una tarde de marzo del año pasado. Era un día común, uno de esos días en que yo estaba en casa organizando mis papeles de jubilado. Había decidido hacer una limpieza general de todos mis documentos, separar lo importante de lo que ya no servía. Tenía facturas viejas,
recibos de décadas pasadas, cartas que Elena me había escrito cuando éramos novios. Mientras clasificaba todo, encontré una carpeta que no había abierto en años. Adentro estaban las cartas que había intercambiado con mis compañeros de universidad, esos amigos que había hecho en la academia nocturna donde estudié contabilidad. Había 4 muchachos en mi grupo de estudio: Carlos, Fernando, Miguel y yo. Nos hicimos amigos porque todos veníamos de familias humildes y todos teníamos el sueño de progresar. Carlos se fue a España en los años 80. Fernando emigró a México. Miguel se quedó aquí en la ciudad. Y yo construí mi vida con Elena y Roberto. Durante todos estos años, habíamos mantenido el contacto esporádicamente, intercambiando cartas de Navidad, llamadas telefónicas ocasionales. Mientras leía esas cartas viejas, me llegó una nostalgia enorme. Recordé las noches de estudio, las conversaciones que teníamos sobre nuestros sueños, los planes que hacíamos para el futuro. Carlos siempre decía: «Guillermo, si algún día te cansas de esa ciudad, en España hay lugar para un contador como tú». Era una broma que repetía cada vez que nos escribíamos, pero esa tarde, por primera vez en 50 años, no me sonó a broma. Decidí llamar a Carlos a España. Fue una llamada larga, de esas que uno hace cuando necesita reconectar con algo que había perdido. Me contó que había tenido una empresa de asesorías contables muy exitosa, que se había jubilado hacía 5 años, que vivía en un apartamento cómodo en las afueras de Madrid. «¿Y tú cómo estás, Guillermo?», me preguntó. «¿Cómo está tu familia?». Por primera vez en mucho tiempo, alguien me preguntaba por mí, no solo por Roberto o por los nietos. Le conté todo. Le hablé de Elena, de Roberto, de cómo me sentía cada vez más apartado de mi propia familia. Carlos me escuchó en silencio y al final me dijo algo que me marcó. «Guillermo, la vida es muy corta para gastarla con gente que no te valora. Aquí tengo 3 amigos españoles que fueron contadores. Nos juntamos todas las semanas a jugar cartas y hablar de los viejos tiempos. Te aseguro que entre nosotros hay más cariño que en muchas familias». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en las palabras de Carlos, en cómo había cambiado mi vida, en qué quería hacer con los años que me quedaban. A las 6 de la mañana tomé una decisión. Iba a empezar a investigar qué se necesitaba para emigrar a España. No era una decisión impulsiva, era algo que había estado creciendo en mi interior durante meses. Durante las siguientes semanas, empecé a investigar discretamente. Llamé a la embajada española, averigüé sobre visas de jubilado, consulté con abogados especializados en emigración. Descubrí que con mi pensión de jubilado y algunos ahorros que tenía, podía vivir cómodamente en España. Carlos me consiguió información sobre apartamentos disponibles cerca de donde él vivía, sobre el costo de vida, sobre los trámites que tenía que hacer. Pero lo que más me emocionó fue cuando Carlos me organizó una videollamada con Fernando y Miguel. Ver a mis viejos amigos después de tantos años, escuchar sus voces, reírnos de los mismos chistes de siempre, fue como volver a encontrar una parte de mí que había estado dormida. «Guillermo», me dijo Miguel, «nosotros somos tu verdadera familia. Con nosotros no tienes que demostrar nada, no tienes que rogar cariño». Fue en ese momento cuando decidí que me iba a ir a España.
pero no les iba a decir nada a Roberto y Mónica hasta el último momento. Quería ver hasta dónde llegaba su indiferencia. Quería comprobar si realmente les importaba tan poco como parecía. Empecé a hacer todos los trámites en secreto. Renové mi pasaporte, tramité la visa, abrí una cuenta bancaria en España, incluso aparté dinero para el boleto de avión. Durante esos meses, seguí comportándome como siempre. Cuando Roberto llamaba esporádicamente, yo le contestaba con normalidad. Cuando venían de visita muy de vez en cuando, yo los recibía como siempre. Pero por dentro estaba haciendo planes. Estaba preparando mi nueva vida. Y también estaba tomando una decisión sobre qué hacer con la casa, sobre qué hacer con la herencia que Roberto seguramente esperaba recibir algún día. La casa valía mucho dinero. Era una propiedad grande, bien ubicada, que había crecido de valor a lo largo de los años. Roberto siempre había dado por hecho que algún día sería suya, que era su seguridad económica para el futuro. Mónica más de una vez había hecho comentarios sobre las mejoras que harían cuando yo ya no estuviera. «Esta casa tiene mucho potencial», le había escuchado decir por teléfono con alguien. «Cuando sea nuestra, vamos a poder remodelarla completamente». Pero ahí estaba mi truco bajo la manga. Si ellos creían que podían tratarme como un estorbo durante años y después heredar todo lo que yo había construido, estaban muy equivocados. Busqué información sobre fundaciones benéficas, sobre cómo donar propiedades a organizaciones que realmente las necesitaran. Encontré una fundación que cuidaba a niños huérfanos, que les daba casa, educación, cariño verdadero. Fui a visitarlos una tarde. Era un lugar hermoso, con niños de diferentes edades jugando en los patios, estudiando en las aulas, siendo cuidados por personas que los querían de verdad. La directora, una señora mayor llamada Carmen, me recibió con mucha calidez. «Estos niños no tienen familia», me explicó. «Pero aquí encontraron amor, respeto, oportunidades». Mientras veía a esos niños, pensé en mis nietos, que tenían todo materialmente, pero que estaban siendo criados por padres que les enseñaban a no valorar a los mayores, a ver a los abuelos como cargas. «Señora Carmen», le dije, «yo tengo una casa grande que estos niños pueden usar mejor que las personas que la van a heredar». Empecé los trámites para donar la casa a la fundación, pero con una condición. Yo podía vivir en ella hasta el día que me fuera a España. Todo estaba listo. Tenía el boleto de avión para 2 semanas después de ese último domingo familiar. Tenía todos los papeles firmados para la donación de la casa. Tenía las maletas preparadas en mi cuarto. Carlos me había conseguido un apartamento pequeño pero cómodo a 3 cuadras de donde él vivía. Miguel y Fernando también habían confirmado que se mudarían cerca para que estuviéramos los 4 amigos juntos otra vez después de 50 años. Pero quería darles una última oportunidad a Roberto y Mónica. Quería ver si en un almuerzo familiar, en un ambiente relajado, iban a mostrar algo de cariño genuino, algo de interés real por mi bienestar. Los invité con 2 semanas de anticipación. «Roberto, quiero que vengan a almorzar el domingo. Hace mucho que no compartimos tiempo en familia». Él aceptó, pero ya con esa voz que sonaba a obligación. El sábado anterior al almuerzo, cociné todo el día. Preparé todos los platos que sabía que les gustaban: pollo al horno con papas, ensalada mixta, arroz con gandules, flan de postre. Puse la mesa con el mantel bueno.
con la vajilla que Elena había elegido para las ocasiones especiales. Compré vino tinto, el que a Roberto le gustaba. Tenía la casa impecable, como si fuera una celebración. Ese domingo llegaron a las 12 del mediodía. Roberto, Mónica y los niños. Sebastián ya tenía 15 años, Valeria 12. Habían crecido mucho desde la última vez que los había visto. «Hola, abuelo», me dijeron con esa educación que se enseña en casa, pero sin el cariño espontáneo que tenían cuando eran pequeños. Durante el almuerzo, traté de hacer conversación. Les pregunté por el colegio, por sus amigos, por sus planes. Ellos respondían con monosílabos, más interesados en sus teléfonos que en hablar conmigo. Roberto me contó sobre su trabajo, sobre unos ascensos que había conseguido. Mónica habló de un viaje que estaban planeando para las vacaciones. Yo los escuchaba, hacía preguntas, trataba de mostrar interés, pero todo se sentía forzado, como si estuviéramos cumpliendo con un protocolo social. Nadie me preguntó cómo estaba yo. Nadie quiso saber qué había estado haciendo, cómo me sentía, si necesitaba algo. Cuando terminamos de comer, Roberto alzó la copa de vino y dijo: «Por papá, que siempre va a estar con nosotros, por muchos más años juntos como familia». Todos brindamos. Mónica sonrió. Los nietos levantaron sus vasos de refresco. Y yo pensé, ni se imaginan que esta es la última vez que van a estar en esta casa como si fuera suya. Después del almuerzo, se quedaron una hora más. Los niños jugaron un rato en el patio. Roberto ayudó a lavar los platos. Mónica se sentó en la sala revisando su teléfono. Todo muy normal, muy rutinario. A las 4 de la tarde dijeron que se tenían que ir. «Tenemos compromisos», fue la excusa de siempre. Me despedí de cada uno con un abrazo, sabiendo que era la última vez. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sillón favorito con una copa de vino. Miré cada rincón de esa casa que había sido mi hogar durante tantos años, donde había criado a Roberto, donde había cuidado a Elena durante su enfermedad, donde había soñado con envejecer rodeado de una familia que me amara. Pero también pensé en el apartamento que me esperaba en España, en mis amigos que ya estaban contando los días para mi llegada, en los niños de la fundación que iban a tener una casa grande donde crecer con amor verdadero. El lunes por la mañana llamé a Roberto. «Hijo, ¿puedes venir a casa esta tarde? Tengo algo importante que decirte». «¿Está todo bien, papá?», me preguntó con esa preocupación superficial que uno usa cuando espera que la respuesta sea sí. «Sí, está todo bien, solo ven». Llegó a las 6 de la tarde. Se sentó en el mismo lugar donde había estado el domingo, pero ya sin el ambiente festivo del almuerzo familiar. «Roberto», le dije mirándolo directo a los ojos, «me voy a vivir a España». Se quedó callado unos segundos, como si no hubiera entendido. «¿Cómo que te vas a vivir a España?», me preguntó. «Exactamente lo que escuchaste. Me voy a España a vivir con mis amigos de la universidad. El boleto de avión lo tengo para la semana que viene». Vi cómo su cara cambió de color. «Pero, papá, ¿por qué? ¿Qué amigos? ¿Cuándo decidiste esto?». Le expliqué sobre Carlos, sobre cómo había reconectado con mis viejos amigos, sobre cómo ellos me habían invitado a formar parte de su vida cotidiana. «Ellos me llaman todas las semanas para preguntarme cómo estoy», le dije. «Se acuerdan de mi cumpleaños, me incluyen en sus planes, me hacen sentir importante».
Roberto bajó la cabeza. Sabía perfectamente a qué me refería. ¿Y la casa?, me preguntó. Ahí venía la parte que más me dolía, pero que tenía que decir. La casa la doné a una fundación de niños huérfanos. Se quedó helado, literalmente helado. ¿Qué quieres decir con que la donaste? Firmé todos los papeles con un abogado. Cuando yo me vaya, esta casa va a ser un hogar para niños que no tienen familia. Pero ¿cómo puedes hacer eso, papá? Esa casa no era nuestra herencia. Nuestra herencia. Ahí estaba la verdad que yo ya conocía. Para él, yo no era su padre querido. Era su futura herencia. Roberto, le dije con la voz tranquila pero firme, la herencia se gana con amor, con respeto, con tiempo compartido. Los últimos años ustedes me han tratado como un estorbo, como alguien que solo causa problemas. Se puso de pie, nervioso. Papá, si había problemas podríamos haberlos resuelto hablando. ¿Hablando?, le respondí. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin que yo los invitara? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en sus planes familiares? Roberto empezó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Podemos cambiar, papá. Podemos venir más seguido. Podemos incluirte más. Es tarde para eso, hijo. Ya tomé mi decisión. Me voy a España a vivir con gente que me quiere de verdad, y esta casa va a servir para darles amor a niños que lo necesitan. Lo que pasó después nunca lo van a creer. Roberto llamó inmediatamente a Mónica desde mi teléfono. La puse en altavoz y le conté todo. La reacción de ella fue exactamente la que yo esperaba. No se preocupó por mi bienestar, no me preguntó si era feliz con esa decisión. Su primera pregunta fue, ¿pero cómo va a donar la casa? Esa casa vale una fortuna. Mónica, le dije por el altavoz, durante años tú me has tratado como si yo fuera una carga económica. Ahora vas a descubrir lo que es realmente una carga económica. Tener que comprar su propia casa en lugar de heredar una gratis. Se hizo un silencio del otro lado del teléfono. Después escuché que le decía a Roberto, habla con un abogado, debe haber alguna forma de cancelar esa donación. Pero yo ya había previsto esa reacción. No hay forma de cancelar nada, les dije. Consulté con 3 abogados diferentes. Los papeles están firmados y certificados. Además, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi propiedad. Mónica colgó el teléfono sin despedirse. Roberto se quedó ahí, sentado, con la cabeza entre las manos. Papá, me dijo después de un rato, sé que no hemos sido los mejores hijos, pero no merecemos esto. Lo miré durante un momento largo, recordando todos los domingos cancelados, todas las visitas cortadas, todos los cumpleaños olvidados. Roberto, durante años yo traté de ganarme su amor, su respeto, su tiempo. Ustedes me dieron migajas. Ahora yo voy a buscar mi felicidad donde sé que la voy a encontrar. Se fue esa noche sin cenar, sin despedirse de mí como debe ser. Al día siguiente me llamó Mónica, histérica. Guillermo, tú no puedes hacernos esto. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a pensar nuestros amigos? Los vecinos, sus amigos. No su papá, no mi bienestar, no mi felicidad. Mónica, le dije, yo viví 50 años preocupándome por quedar bien con ustedes. Los últimos años de mi vida los voy a vivir preocupándome por quedar bien conmigo mismo. Durante esa semana recibí llamadas desesperadas de Roberto, de Mónica.
hasta de algunos familiares lejanos que nunca se habían interesado por mí. Todos con la misma preocupación. ¿Cómo iba a regalar una casa tan valiosa? Nadie me preguntó si era feliz con mi decisión. Nadie me preguntó si me sentía bien con la idea de irme a España. Solo les importaba la casa, el dinero, la herencia perdida. El viernes antes de mi viaje, fui a la fundación a despedirme de los niños y a darles las llaves. Carmen, la directora, me abrazó con lágrimas en los ojos. Guillermo, usted es un ángel para estos niños. Van a tener un hogar hermoso gracias a usted. Los niños me rodearon, me abrazaron, me agradecieron una y otra vez. Señor Guillermo, me dijo una niña de 8 años, cuando sea grande voy a ser como usted, voy a ayudar a otros niños. Ahí entendí que mi decisión había sido la correcta. Esos niños me dieron más cariño en 5 minutos que mi propia familia en 5 años. El sábado por la mañana llegó el taxi que me llevaría al aeropuerto. Tenía 2 maletas con lo indispensable y el corazón lleno de expectativas. Roberto y Mónica llegaron justo cuando yo estaba saliendo de la casa. «Papá, por favor, recapacita», me dijo Roberto con los ojos rojos. «Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo». «Sí, podemos empezar de nuevo», le respondí. «Yo voy a empezar de nuevo en España con gente que me valora. Ustedes van a empezar de nuevo aprendiendo a vivir sin contar con una herencia que nunca se merecieron». Mónica se quedó callada, mirando la casa como si fuera la primera vez que la veía. «Esta casa podría haber sido de nuestros hijos», murmuró. «Sus hijos van a heredar algo mucho más valioso», les dije. «Van a heredar el ejemplo de que en la vida uno recibe lo que da. Ustedes me dieron indiferencia durante años. Ahora reciben indiferencia de mi parte». Me subí al taxi y cuando estaba arrancando bajé la ventanilla. «Roberto», le dije, «cuando quieras hablar conmigo como hijo y no como heredero frustrado, tienes mi número de teléfono. Voy a estar en España viviendo los mejores años de mi vida». Ha pasado 1 año desde que me mudé a España, y puedo decirles con total honestidad que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Vivo en un apartamento pequeño pero acogedor a 3 cuadras de donde vive Carlos. Todas las mañanas desayunamos juntos en un café de la esquina, leemos los periódicos, hablamos de todo un poco. Los miércoles jugamos cartas con Miguel y Fernando en casa de Carlos. Los domingos vamos todos juntos a almorzar a un restaurante típico donde ya nos conocen y nos tratan como familia. Aquí tengo una rutina que me llena de alegría. Me levanto sin prisa, preparo mi café, salgo a caminar por un parque hermoso que queda cerca de casa. He hecho amigos españoles, gente mayor como yo que entiende el valor de la compañía, de la conversación tranquila, del tiempo compartido sin apuro. Una vez por semana hago trabajo voluntario en una biblioteca, ayudando a niños con sus tareas de matemáticas. ¿Saben qué es lo mejor de mi nueva vida? Que la gente me busca porque quiere estar conmigo, no por obligación familiar. Carlos me presenta con sus amigos diciendo: «Este es Guillermo, mi hermano de la vida». Sus amigos españoles me han adoptado como si fuera parte de su grupo desde siempre. Hemos hecho viajes cortos por España, conociendo pueblos, probando comidas típicas, riendo como no reía desde hacía años. Roberto me ha llamado 3 veces en este año. Las primeras 2 llamadas fueron para preguntarme cuándo pensaba regresar, como si esto fuera unas vacaciones largas.
La tercera llamada fue diferente. Me contó que habían tenido que mudarse a un apartamento más pequeño porque no podían pagar la hipoteca de la casa que habían comprado pensando que heredarían la mía. «Papá», me dijo, «ahora entiendo lo que significaba tenerte cerca. Los niños preguntan por ti». Le respondí con cariño, pero con firmeza. «Roberto, me da gusto que hayas entendido, pero ese entendimiento llegó demasiado tarde. Yo ya construí mi felicidad en otro lado». Me contó que Mónica había empezado a trabajar tiempo completo para ayudar con los gastos, que los niños habían tenido que cambiar de colegio privado a público. «¿Te arrepientes de lo que hiciste, papá?», me preguntó. «Roberto», le dije, «me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para valorarme a mí mismo. Me arrepiento de haber aguantado años de indiferencia pensando que era normal. Pero no me arrepiento de haber tomado la decisión de buscar mi felicidad». La semana pasada recibí una carta de Carmen, la directora de la fundación. Me mandó fotos de la casa convertida en hogar para los niños. Han pintado las paredes de colores alegres. Han convertido mi antiguo cuarto en una biblioteca. Han hecho del patio un lugar de juegos. «Los niños rezan por usted todas las noches», me escribió. «Dicen que usted es su abuelo del corazón». Esas fotos me llenaron de una alegría que no había sentido en años. Ver esos niños corriendo por los pasillos de la casa donde yo viví, durmiendo en cuartos llenos de amor, estudiando en lo que antes era mi oficina, me confirmó que tomé la decisión correcta. Esos niños no me van a olvidar jamás. Esos niños van a crecer sabiendo que un señor que no los conocía les regaló un hogar porque creía en ellos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fui muy duro con mi familia? ¿O hice lo que tenía que hacer para recuperar mi dignidad? A veces pienso que tal vez podría haber intentado una conversación más antes de tomar decisiones tan drásticas. Pero después recuerdo todos los años que pasé esperando una llamada, esperando una visita, esperando ser incluido en sus vidas. Y me doy cuenta de que las palabras ya estaban gastadas. Carlos me dice que mi historia es inspiradora para otros mayores que viven situaciones parecidas. Guillermo, tú le demostraste a mucha gente que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para poner límites, que nunca es tarde para buscar la felicidad. Miguel agrega, lo que hiciste con esa casa fue hermoso. Esos niños van a ser mejores personas gracias a ti. La verdad es que yo no busqué inspirar a nadie. Solo busqué respetarme a mí mismo. Solo busqué vivir mis últimos años en paz, rodeado de gente que me valorara de verdad. Y lo conseguí. Aquí en España tengo una familia elegida. Una familia que me demuestra cariño todos los días, que me incluye en todos sus planes, que celebra conmigo los momentos buenos y me acompaña en los momentos difíciles. Hace 2 meses conocí a Mercedes, una señora viuda de 68 años que también hace trabajo voluntario en la biblioteca. Es una mujer inteligente, con una sonrisa hermosa y una manera muy dulce de tratar a los niños. Hemos empezado a tomar café juntos después del trabajo voluntario. Ella me cuenta de sus hijos que viven en Barcelona y la visitan cada 2 meses, que la llaman todas las semanas, que la incluyen en sus planes familiares. «Guillermo», me dijo Mercedes la semana pasada, «me parece admirable lo que hiciste. No todos tienen el valor de empezar de nuevo a los 71 años. No es valor», le respondí. «Es necesidad.
Cuando uno se da cuenta de que está desperdiciando los años que le quedan en relaciones que no lo nutren, no queda otra opción que cambiar el rumbo. Si ustedes llegaron hasta aquí escuchándome, les agradezco de corazón por haberme acompañado en esta historia y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia. Y para ayudar a este canal, suscríbanse aquí y compartan este video porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero dejas como herencia, sino cuánto amor verdadero tienes en tu vida. Y ese amor, a veces, hay que buscarlo en los lugares menos esperados. Yo lo encontré a los 71 años, en un país extranjero, con amigos que hacía 50 años no veía. Lo encontré en la sonrisa de unos niños huérfanos que ahora tienen un hogar gracias a mi decisión. ¿Y ustedes qué elegirían? ¿Quedarse en una situación que los lastima por miedo a estar solos o arriesgarse a buscar la felicidad aunque eso signifique empezar de cero? Cuéntenme si esta historia tuvo sentido para ustedes y díganme desde qué ciudad me están escuchando, porque me encantaría saber que hay más gente como yo, gente que decidió que nunca es tarde para ser feliz.